mecánica cuántica es que tiene sentido a nivel submicroscópico ese principio, a nivel macroscópico no. ¿Quién va el primero y lo explica? Eso lo hacen mucho en química general cuando ustedes miden, ¿verdad? Con una regla. Bueno, yo hacía un taller con los de docencia sobre medición. Ya en química de la licenciatura es más difícil por la cantidad de horas que no hay tanta, pero nosotros tenemos lo que se llama exactitud y precisión, ¿eh? Cuando uno hace una medición, la más simple que es medir una longitud con una regla, nosotros podemos ser exactos y precisos. ¿Cuándo uno es exacto? Y eso también es un tema que ustedes tratan en química analítica, la precisión y la exactitud. Entonces, ¿cuándo uno es preciso y cuándo uno es exacto? O sea, yo puedo ser preciso, pero no exacto. Pero cuando soy exacto, estoy siendo preciso, ¿no es así? Entonces, ¿la precisión a qué se refiere? Porque este no es un problema de mecánica cuántica. Esto es que usted mide la longitud utilizando una regla graduada hasta milímetro, hasta 0,5, ¿verdad? Entonces, le está diciendo que usted puede medir hasta décimas de milímetro. Hasta décimas de milímetro, o sea, 0,5 milímetros. Esa sería la precisión. Entonces, ¿cuál es la indeterminación en la medida de la longitud de un alambre? Usted mide un alambre, ese es algo macroscópico, un alambre, y resulta ser de 7,3 centímetros. Entonces, ¿cuál es la indeterminación de esa medida? Ya lo han medido y el alambre mide 7,3 centímetros. Pero como la precisión con la que ustedes pueden medir esa longitud es de 0,5 milímetros. Nadie lo hizo. Profe, la indeterminación de esa medida vendría dando por la incertidumbre del instrumento, que sería qué tan preciso ese instrumento es, que en este caso sería 0,5 milímetros. O sea, la que medida sería 7,3 más o menos 0,05 centímetros y la incertidumbre sería, la indeterminación sería esa precisión. Exacto. Entonces, exactamente. Acuérdense que la longitud está dada en centímetros y luego la precisión, perdón, está dada en milímetros. Por lo tanto, tienen que llevarla a la misma unidad. 7,3 centímetros en milímetros es 73, ¿no es así? 73 milímetros más o menos 0,5 milímetros. Es decir, ustedes le suman el 0,5 a 7,3 y podría estar con... Es decir, que esa sería la indeterminación. Entonces, y luego también diferenciándole ese 0,5 milímetros estaría por debajo de los 7,3. Entonces, claro, mientras más preciso usted en una medición, hay menor indeterminación, ¿no es así? Mientras más preciso. Pero yo les decía que se pongan a ver la precisión a qué, para que ustedes digan que tienen precisión. ¿Qué tienen que hacer? Repetir varias veces la medición, ¿no es así? En la medida de que esas mediciones que han realizado de manera individual, de manera separada, coinciden entre sí, entonces ustedes han sido precisos. Es que cuando ustedes hacen una volumetría en química analítica, en quimiometría o en química general, te hacen una volumetría y luego repiten la volumetría 3 veces y cada una de las veces que hace la volumetría le va a salir un volumen determinado. Puede ser que coincidan los 3 volúmenes. Entonces ustedes han sido súper precisos. Pero otra cosa es la exactitud. ¿La exactitud a qué se refiere? ¿A cuánto se acerca un valor verdadero? Exacto. ¿Cuánto se acerca la medida al valor verdadero? Entonces eso es importante porque usted hubiesen podido cometer muchos errores en la volumetría, por lo tanto ese volumen que le está coincidiendo en todas las mediciones individuales puede ser que coincida, pero no es el valor, no se acerca al valor verdadero, o sea, no se acerca al volumen de disolución titulante que estoy adicionando. El que es necesario, por ejemplo, para alcanzar el punto estequiométrico.
No es así el punto, y entonces es un dato completamente claro que ustedes cuando van a hacer sus cálculos estequiométricos van a utilizar es un promedio de esas mediciones. Ya ustedes saben qué es un promedio. ¿Qué es un promedio? Cuando ustedes obtienen un promedio de una medición, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando ustedes obtienen un promedio? La suma de las medidas entre el número de las medidas. Claro, se suman todas las medidas, que en este caso, si son 3, se suman las 3 entre el número de mediciones, que sería 3. Y eso le da el valor promedio. Muy bien. ¿Quién fue el que me dijo el que habló el chico? ¿Fue Medín? Sí, profe. Sí, para ponerle la participación. Medín Denver es el 13. 13, bien. Acuérdense que tienen que participar. Vamos al segundo problema, rápido. Entonces ya este sí está dentro de lo que es la mecánica cuántica, porque se refiere al electrón. ¿Quién lo explica? Rápidamente. ¿Quién lo explica? Nadie. Dice, el Armstrong, ya sabemos, Armstrong viene de un apellido escandinavo. Entonces, claro, en honor a ese científico escandinavo, creo que noruego, entonces esa unidad de longitud, esa unidad atómica, ¿verdad? De longitud se le dio el nombre de Armstrong, porque es como si fuese una A con un circulito, porque acuérdense que esas lenguas a veces tienen letras que no se utilizan en el español, igual que el ruso, igual que el griego, que utiliza el alfabeto griego. Entonces, eso ya ustedes saben que equivale a 10 a la menos 10 metros. Acuérdense que indistintamente podemos también utilizar el nanómetro, que es 10 a la menos 9, y el picómetro también como unidad atómica, pero ya equivale a 10 a la menos 12 metros. Cualquiera de esos tres submúltiplos se pueden utilizar indistintamente. Entonces nos están diciendo la determinación de la posición de un electrón se da con una precisión de 0,01 Armstrong y que es más que razonable. Por lo tanto, ¿cuál sería la indeterminación ahí de X, de la posición, pues? O sea, ¿cuál sería el delta X ahí? ¿Cuál sería la indeterminación ahí? ¿Jóvenes? El 0.01 Armstrong. Pero el Armstrong a su vez es 1,0 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, 1,0, menos 10 por 0,01, ¿cuánto da? 1 por 10 a la menos 12. Exacto, 1,0 por 10 a la menos 12. Entonces esa es la determinación de delta X. Entonces ya ustedes tienen una relación matemática del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Cuál es esa relación matemática? ¿Cuál es esa relación matemática? Acuérdense que pueden ir participando diciendo alguito. Profe, dígame. Adán, esa es una inecuación con respecto a la posición y el momento y que uno puede calcular en ese caso. Incluso ese momento se puede cambiar incluso también por velocidad. Escucha, Adán, escucha. Acuérdense que cuando el profesor habla es para intervenir, la bocina. No le escucho, profe. Acuérdense que esa relación matemática es como si fuese una inecuación. ¿Se acuerdan cuando ustedes dieron en matemática las inecuaciones? No es una ecuación. Ahí no hay, ahí hay mayor o menor. O sea, la indeterminación de dos magnitudes complementarias, que son la posición y la cantidad de movimiento, es mayor o igual a ¿qué? ¿Es mayor o igual a qué? Jóvenes, intervengan, porque si no, yo voy a la constante de Planck entre de la constante de Planck entre 4pi. 4pi. Pero entonces ahí está, esa es, acuérdense que es mayor o igual, no es una ecuación, es una inecuación. Entonces esa es la relación matemática que derivó Heisenberg. Y venga ahí que otra vez tenemos la, o sea,
igual que en el principio de dualidad onda-partícula de Louis de Broglie, ahí tenemos la constante de Planck. Entonces dice, en estas condiciones calcular la indeterminación, no le están pidiendo del momentum, o sea, de la cantidad de movimiento lineal que es igual a la masa por la velocidad, sino es de la velocidad, porque yo le pregunto, si yo tengo el momentum lineal P, que es igual a masa por velocidad, la indeterminación ¿a qué se va a deber? ¿A cuál de las dos magnitudes? ¿La masa o la velocidad? ¿A qué se va a deber la indeterminación? La velocidad. La velocidad, porque acuérdense que la masa es una constante. El electrón siempre tiene la misma masa, que ahí se la están dando de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Acuérdense que esa es la unidad de medida en el sistema internacional y que es un múltiplo del gramo, o sea, kilogramo. Entonces, claro, cuando ustedes van a determinar el delta V, entonces, claro, ustedes tienen que hacer como o sea, despejar el delta V como si estuviesen resolviendo una ecuación. Entonces, cuando usted sustituye el delta X y la masa del electrón, que ese delta V, o sea, la indeterminación en la velocidad, es mayor o igual a ¿qué? ¿Cuál es el número que encontraron? Acuérdense que ustedes, ¿quién quiere compartir pantalla y mostrarlo? 5. ¿Quién quiere compartir? Profe, yo no puedo compartir pantalla, pero tengo el resultado, entonces no sé. Dígame el resultado. ¿Quién está hablando? Guevara. Sí, pero no puedo compartir pantalla, es un problema Dígalo, técnico. Guevara, dígalo. No se amoïni, no hay cap problema, dirían los catalanes, ¿ah? No se amoïni, no hay cap problema. Díganlo. 5.79 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Muy bien, ese es el resultado, ¿ah? 5,78 o 5,9 por 10 a la 7 metros por segundo. Y ahora vamos a velocidad. Entonces, ahora vamos a interpretar ese. Entonces, ¿cómo usted interpreta usted mismo? ¿Ah? ¿Cómo interpreta ese resultado? ¿Qué le dice ese resultado? Acuérdense que aquí no solamente es hacer el cálculo matemático, sino darle una interpretación, dar una interpretación del resultado en términos químicos. ¿Eh? ¿Qué le dice ese resultado? O sea, como estamos calculando la velocidad, me imagino que lo que me dice es qué tan veloz se movía el electrón en esa distancia, o sea, en delta X, en la distancia que recorrió. Bueno, les explico. No se pierdan en esto, que esto es algo no, o sea, claro que ustedes en química general a veces le dicen pero se los aprenden de memoria. Este principio, este principio de incertidumbre de Heisenberg solamente tiene aplicación a nivel atómico molecular, donde ahí ya le están diciendo que para esa partícula tan pequeña como el electrón, una partícula subatómica, ¿verdad? La precisión acá es muy alta, de 1,0 por 10 a la menos 12. O sea, la indeterminación, claro, o sea, la precisión es alta, por lo tanto, la indeterminación en la posición es pequeña. O sea, estoy determinando con mucha precisión esa magnitud. Claro, ya de salida vamos a saber que la otra va a quedar indeterminada. ¿Por qué? Si ustedes ven el resultado de 5,78 por 10 a la 7, ¿qué le dice ese resultado? Que está casi en el orden de magnitud de las velocidades a las cuales viajan los electrones. Por lo tanto, y claro, ese es un valor muy alto, que quiere decir que la indeterminación ahí es muy grande. Entonces, claro, ahí es una penalización. O sea, yo puedo determinar con mucha precisión la posición, pero luego la velocidad queda indeterminada. Entonces, siempre porque está en el mismo orden de magnitud de la velocidad a la que viajan los electrones. Claro, ahí hay una indeterminación grande. Bien, ya le puse su participación. Vamos al segundo. Este segundo, ¿a qué hace referencia? Dice, calcular la longitud de onda asociada a un electrón que se mueve a una velocidad de 1 por 10 a las 6 metros por segundo y a un coche de 1000 kilogramos
de masa que se desplaza a la velocidad de 120 kilómetros por hora. ¿Qué queremos poner de manifiesto ahí? Profe, en este tercer problema nosotros podemos, él te pide la longitud de onda con la que se mueve el electrón. Yo puedo... No, la longitud de onda asociada a esa partícula. A esa partícula. ¿Qué queremos poner de manifiesto ahí? En realidad sé cómo hacerlo y le puedo decir cómo hacer los cálculos, pues. Explíquelo, pues. Porque yo tengo la masa del electrón y tengo la velocidad. Yo con la ecuación de la energía cinética, que es igual a 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado, encuentro la energía cinética con que se mueve el electrón a esa velocidad. Luego, entonces, ahí esto no se hace así. Ese es un error que ustedes cometen. Ahí lo que ustedes quieren poner de manifiesto otro principio, que es el principio de dualidad. O sea, para un electrón, que es una partícula submicroscópica, tiene sentido esa longitud de onda asociada, que es una longitud de onda, pequeña, una longitud de onda pequeña para una partícula pequeña. Tiene sentido. Pero luego se va a encontrar que aplicando ese principio de dualidad, la longitud de onda asociada a un cuerpo macroscópico, como es un coche, es sumamente más pequeña aún. Y tiene sentido que para un coche, que es un objeto macroscópico, le esté asociado una longitud de onda muy pequeña. Eso es imperceptible. Entonces, eso es lo que se quiere demostrar ahí. Entonces, hagan de una vez el cálculo y me dicen cuál es esa longitud de onda. Claro, ustedes se van a encontrar que ahí van a utilizar esa relación. ¿Cuál es la relación matemática que utilizan acá? En este principio de dualidad. ¿Cuál es la relación matemática que utilizan? Que la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el final. Entre masa por la velocidad, ¿no es así? Entonces tienen la masa del electrón y la masa del coche, y la velocidad del electrón y la velocidad del coche. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de esos dos, si el electrón o el coche tiene mayor cantidad de movimiento? ¿Cuál tiene? El producto de la masa del electrón, que es bien pequeña por esa velocidad que es altísima, pero claro, como la masa es tan pequeña, le va a dar una cantidad de movimiento lineal mucho menor que la del coche. Y claro, ahí la relación es inversa, porque usted ya lo mencionó. ¿Quién habló? Y disculpe. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Sabina. Villeros Sabina. Villeros. Sí. Miren que se enojan cuando uno les pregunta varias veces. Y el profesor sí no puede enojarse. Se lo vi, su tono de voz dijo, ¿por qué pregunta otra vez? Acuérdense que uno con los tonos de voces, uno envía mensaje al interlocutor, pero luego yo sí tengo que tener sumamente paciencia. Ese es el problema de ustedes. Ustedes creen que todos se lo merecen. Eso no, y eso viene de casa, la educación. Uno tiene que tener paciencia. Entonces, claro, nosotros tenemos esa relación matemática. Entonces, claro, es una relación inversa. O sea, tenemos la longitud de onda en un numerador y la velocidad la tenemos en el denominador. O sea, el producto de la masa por la velocidad, que es el momentum. Entonces, claro, ¿qué longitud de onda van a encontrar para el electrón? Ya hicieron el cálculo. Para el electrón, ¿qué longitud? 7. Muy bien. Ese más o menos, 7, a mí me dio 27 por 10 a la menos 10 metros. O sea que es una longitud pequeña, pero viéndolo con respecto al electrón, que es una partícula pequeña, claro, tiene sentido que una longitud de onda asociada a una partícula pequeña, de una masa tan pequeña. Pero luego, si ustedes calculan la longitud de onda asociada al coche, ¿qué valor les dio? 1.99 por 10 a la menos 39. Imagínense. Es 10 a la menos 38. Algo tiene. Es 1,99 por 10 a la menos 38 metros. Imagínense una longitud de onda
mucho más pequeña para un objeto que es macroscópico. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué conclusión ustedes pueden obtener aquí? ¿Qué conclusión pueden obtener? Sí, pero ¿qué puede concluir? Que este principio, que el principio de dualidad solamente se puede utilizar en el mundo macroscópico y no a nivel, o sea, microscópico, o sea, subatómico. Submicroscópico. O sea, eso es lo que dijo Guevara, ¿verdad? No se pierdan. ¿Qué es lo que ustedes tienen que concluir? Que este principio todo tiene cabida a nivel submicroscópico, a nivel atómico molecular, no a nivel macroscópico. Eso es o sea, sería una locura aplicar este principio a nivel macroscópico. Muy bien. Ahora vamos al cuarto. Al cuarto, acuérdense que en el cuarto y el quinto es lo mismo. Ahí estamos poniendo de referencia cómo se transfiere la energía, ¿verdad? De una radiación electromagnética tenemos a un sistema material, como es el caso de una molécula. ¿Quién explica el cuarto? Y ya entonces no tenemos que decir el 5 porque se va a referir a lo mismo. ¿Quién explica el cuarto? Rápido porque el tiempo avanza. Es muy sencillo ese problema. Acuérdense que cuando explicamos de la cuantización de la energía a nivel atómico molecular, dijimos dos ejemplos. Uno era el caso de las vibraciones que tienen las moléculas y el otro es cuando los átomos se excitan al absorber energía y el electrón pasa a un nivel superior y que luego tenemos al descender ese electrón al nivel fundamental de energía, emite radiación. Y también con el efecto fotoeléctrico, ¿se acuerdan? Cuando el electrón es expulsado de una superficie metálica. Alguien que vaya explicándolo poquito a poquito. Nadie. Dice la molécula diatómica de cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Acuérdense que se puede decir cloruro de hidrógeno porque ácido clorhídrico es cuando se encuentra disuelto en agua. Ya entonces tiene sentido hablar de un ácido, ¿verdad? Pero la sustancia que es un gas, acuérdense que esta sustancia es gas. Por eso que cuando ustedes abren un recipiente, un envase de ácido clorhídrico concentrado, ¿dónde lo hacen? En la cámara de gases. En la cámara de gases o extracción, porque si no se van a enfermar de las vías respiratorias. Cuando van a tener todas esas vías respiratorias, tenemos irritadas hasta que se le desencadena ahí una úlcera, ¿verdad? Y eso le puede ocasionar la muerte. Por lo tanto, eso se abre porque esos vapores son sumamente, irritantes, porque el ácido clorhídrico, perdón, el cloruro de hidrógeno es un gas. Y claro, cuando se disuelve en agua, tengo la disolución de ácido clorhídrico. ¿Y a qué concentración viene esa disolución? Cuando ustedes hacían los cálculos en química, ¿a qué concentración viene ese envase de ácido clorhídrico concentrado? Si mal no recuerdo, creo que es 16 molar, profe. No, un poquito menos, 12 molar, ¿verdad? 12. 18 es la del ácido sulfúrico y la del ácido nítrico 15. Entonces es 12, ¿verdad? Más o menos 12 molar es la concentración a la que viene ese ácido clorhídrico concentrado. Entonces le están diciendo que esa molécula vibra con una frecuencia de 8,67 por 10 a la 13 segundo a la menos 1. Esa es la frecuencia. Entonces, calcular las variaciones de energía vibracional que puede alcanzar esta molécula. Entonces, la frecuencia, le dicen, las frecuencias vibracionales moleculares se determinan experimentalmente mediante la técnica de espectroscopía infrarrojo o de infrarrojo. Entonces, si tienen esa frecuencia, claro, acuérdense que la energía vibracional, asociada a ese movimiento de vibración, está cuantizada.
sea, puede tomar solamente múltiplos enteros del producto de la constante de Planck por la frecuencia a la que vibra la molécula. Eso lo vamos a ver el otro semestre a través de la teoría de grupo, o sea, cuando las vibraciones son activas en el infrarrojo o cuando son activas en el Raman, porque esas son dos técnicas de espectroscopía vibracional. Entonces vamos a tener que utilizar mucha matemática para poder entonces determinar si la molécula, si los movimientos vibracionales son activos. Entonces, claro, si la frecuencia es 8,67 por 10 a la 13 segundos a la menos 1, ¿cuáles serían las variaciones de la energía vibracional? 5,74 por 10 a la menos 20 Joule. ¿Cómo lo obtuvo? Multipliqué la constante de Planck por la velocidad. Por la frecuencia, no es velocidad, por la frecuencia, ¿verdad? Y claro, esas son las variaciones de energía vibracional que puede alcanzar esta molécula, que no es más que producto. Claro que ella puede ir aumentando en múltiplos enteros. Acuérdense que las moléculas vibran tanto que puede romperse el enlace cuando ella le incide una radiación de determinada energía, porque es tanta la energía que le está incidiendo que ella, claro, pero no puede tomar cualquier valor de energía la molécula para que vibre, solamente números enteros, o sea, ese delta E, que es igual a H por nu, pero multiplíquelo siempre por un número entero, que no es más que el número cuántico principal. Lo multiplica por N, pero claro, ya aquí no es el nivel electrónico, sino a nivel vibracional. Entonces ustedes van a dar muchos tipos de espectroscopía en química. Nosotros el 2, o sea, el otro semestre vamos a dar espectroscopía electrónica. Entonces esas son el producto. ¿Y cuánto le dio? Y dígame el nombre. 5,74 por 10 a la menos 20 Joule. Sí, muy bien, ese es el valor. ¿Y quién lo calculó? Stephanie Quiroz. Quiroz, ¿por qué le cuesta tanto decir sus nombres? Quiroz Stephanie, bien. Diga, muy bien. Perdón, ahí aquí le puse él. No ha participado, es la primera vez que participa. Porque es bueno cambiar. Es bueno que ustedes vayan cambiando y sigan las instrucciones, porque el profesor no es que sea un viejo, pero yo le puedo ayudar, no soy mezquino en eso. Entonces, claro, sigan mis consejos y ustedes van a ver que van a llegar a ser muy exitosos. Muy bien, vamos ya al 5, ya entonces es lo mismo, ¿verdad? Vamos al 6. Este sí me interesa. Dice, resolver el problema de una partícula en una caja unidimensional, o sea, no es un espacio tridimensional, mediante la sola aplicación de los principios de la mecánica cuántica. ¿Quién resolvió este problema? Yo. ¿Quién es yo? María Bernal. Que no veo el... Dígame. O sea, el problema lo resolví utilizando, derivando de otras ecuaciones, la ecuación de la energía cinética. Perdona que le interrumpe. ¿Y el nombre? No me escuchó cuando le pregunté el nombre. Sí lo dije, pero no me escuchó. María Bernal. María Bernal. Sí, muy bien. La hija de la profesora Roper, ¿no? Sí. Entonces, usted no va a resolver analíticamente, ¿verdad? Uh-huh. La ecuación de Schrödinger para ese sistema, desde el punto de vista cualitativo, teniendo en cuenta los diferentes principios, y claro, cada principio está relacionado a una expresión matemática. Siga María. Bueno, yo primero utilicé la ecuación del principio de dualidad
que utilizaba la relación de la constante de Planck entre la longitud de onda, y también utilicé la ecuación de la condición de contorno, que era L igual a N entre la longitud de onda entre 2, y luego lo despejé dando que la longitud de onda era igual a 2L entre N, y luego utilicé la de la energía cinética, que era 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. Y luego, como masa y velocidad es igual a P, a la cantidad de movimiento, utilicé esa ecuación, y luego en esa ecuación metí cuál era el valor de P, que era la constante de Planck entre la longitud de onda, y luego también tenía el valor de la longitud de onda, que era igual a de N y L, ¿verdad? Ajá. Y Sí, luego, ya luego de eso, solamente multipliqué los valores. Sí, ¿dónde le va a quedar el N al cuadrado? Porque Arriba. ahí sale el N al cuadrado. Pero a diferencia cuando visualizamos ya la energía de los electrones en los átomos que queda en el denominador, ¿aquí dónde queda? Arriba. Arriba. ¿Y cómo se llama arriba? El numerador. Sí, acuérdense que nosotros tenemos que hablar elegantemente y en un lenguaje técnico, porque eso les va a hacer personas más, porque dice arriba, pero no, diga en el numerador quedó excelente. María, vamos a ponerle 5 puntos adicionales a su nota de su primer parcial, 9, ¿eh? La 9 tiene 5 puntos adicionales, porque lo he explicado muy bien. Pero yo quiero puntualizar aquí, y que a veces eso cuesta. A veces cuesta decir todas esas cosas que son muy cuantitativas, decirlo con las palabras, y ella lo ha hecho muy bien. La felicito. Entonces, en este caso, ella partió del principio de dualidad onda-partícula, donde vamos a tener la longitud de onda y vamos a tener el momentum P, claro, relacionado con la constante de Planck. Pero luego ella mencionó lo que es la condición de contorno. ¿Qué nos dice esa condición de contorno? Que en los límites, o sea, en los extremos de esa longitud, de ese espacio unidimensional, ahí la función de onda se hace 0. Es decir, que el electrón se encuentra, se encuentra, vamos a decir, circunscrito a ese espacio. Y claro, en ese espacio, acuérdense que una partícula como el electrón le podemos asociar una longitud de onda, pero no es cualquier longitud de onda. ¿A qué es igual a qué es igual la L con respecto a la longitud de onda? O sea, que en esa longitud yo voy a tener un número entero en donde ya la condición de contorno nos está imponiendo ¿qué? Un número que es el número cuántico principal. O sea, va a ser N por lambda, pero no es longitudes de onda, sino semilongitudes de onda. Por eso que eso va dividido entre 2. O sea, que en ese espacio unidimensional, que es la longitud de onda, yo voy a encontrar N por lambda entre 2. Y claro, luego, acuérdense que ese electrón dentro de ese espacio unidimensional puede moverse libremente, o sea que él va a tener una energía que es igual a la energía cinética. Entonces, la energía cinética, ella la expresa, si es la expresión matemática es 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado, ella la pone en función de P, ¿verdad? Eso lo podemos hacer, darla en función del momentum, y claro, escribiendo a qué es igual el momentum a través del principio de exclusión de Pauli, el principio de dualidad de Luis de Broglie. Entonces ahí luego nos queda la lambda, y la lambda la sustituye a su vez por la relación que obtuvieron a través de la condición de contorno, y finalmente rearreglan el término de energía. Y para puntualizar, ¿a qué es igual ese término de energía? ¿Quién me da el resultado? Dígalo, la joven. ¿A qué es igual la energía? N al cuadrado por la constante de Planck al cuadrado entre 8 la masa entre la longitud al cuadrado. Claro, todo es constante menos la n, ¿verdad?
menos la N, que denota pues lo que es el nivel de energía. Muy bien, vamos al 7. El 7 es un problema muy fácil. Dice, determinar los subniveles existentes en el nivel del número cuántico principal, n igual a 4, determinar asimismo todos los estados electrónicos distintos de este nivel. ¿Quién lo resolvió? Nadie. Pero si ese problema es Yo, sencillo. profe. ¿Quién es yo? Claudia Liu. ¿Cómo? Claudia Liu. Claudia Liu. Claudia tiene que abrir un consejo. Tiene que, si usted habla así en una charla, eso denota inseguridad. Usted tiene que hablar más fuerte y con seguridad. Entonces, explíquelo. Para determinar los subniveles existentes en el número cuántico principal n, yo tenía que saber el número cuántico secundario, que es L. Entonces L tenía que ser un número menor al número cuántico principal, porque L es igual a n menos 1 hasta que los valores llegan a 0. Entonces L tenía valores de 3, 2, 1 y 0, por lo que Muy los bien. subniveles serían 4S, 4P, 4D y 4F. Pero ¿cuáles serían todos los estados electrónicos? Acuérdense que el nivel sí. F, ¿cómo lo Yo le puedo? digo, los estados electrónicos serían 4S0, 4P menos 1, 4P a la 0, 4P más 1, 4D menos 2, hasta 4D Sí, ya, más es 2 pasando por el 0. Bien, pero claro, esos números de 0, menos 1, más 1, los P, lo ponen en como su índice, ¿no es así? Y Sí. esa es una forma de expresar la función de onda a través de esos tres números cuánticos, ¿ah? Lo que se llama el estado orbital, ¿ah? El estado orbital está denotado por N, por L y M sub L. Muy bien, ya le puse su participación. Tesla 20. Claudia 20. Mira que es la primera vez que participa. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Sobre el problema 6. Y el problema 6, que era sacar la forma de energía con respecto a una caja dimensional. ¿Era fundamental hacerlo por esos? Porque yo lo hice de otra manera, pero como no sé, pues. No, es así como se hace. Acuérdense que eso sí ya no hay. Es la manera como se hace. Sí, vamos al 8 rápidamente. ¿Quién quiere participar? Dice, derivar la expresión de la diferencia de energía entre dos estados energéticos definidos por los números cuánticos n⁻₁ y n⁻². Rápido, ¿quién quiere participar? Profe, yo quería decirle que ayer yo participé también. Y no sé, parece que no me lo marcó. Vieron, usted tiene que estar presente. Usted participó en el 2 y el 3, ¿verdad? Ahora que recuerdo, sí. Tengo buena memoria, por suerte. Usted participó en las dos, ¿no es así, Liu? Sí. Sí. Liu, ¿por qué habla tan bajito? ¿Es su tono de voz? Creo que es el micrófono, porque está lejos de mi boca. Ah, ya. Sí, porque uno cuando habla así, acuérdense que hay personas, yo no soy así, porque, claro, hay que respetar los tonos de las voces. A veces no podemos, claro, eso lleva un ejercicio, porque no podemos hacer daño a las cuerdas vocales. Yo les digo que mi tono de voz también es bajito, y una vez yo me acuerdo que en ese tiempo ustedes para entrar a la universidad tenían que hacer unos cursos de nivelación. Y esa vez yo tenía un pocotón de grupos, ese era en verano, y me tocaron muchos grupos. Y cuando dándole clase a un grupo de farmacia, adivinen, ¿qué me pasó? Me quedé sin voz, yo no podía hablar. Yo quería hablar, pero no me salía la voz. Entonces me hice daño a las cuerdas. Entonces por eso que hay que tener, así como el cantante de ópera o los cantantes tienen que saber utilizar ese instrumento que es la voz
también nosotros los profesores, como también ustedes, cuando intervienen en su aprendizaje, pues pero acuérdense que las clases hoy en día se visualizan dentro de lo que es el enfoque constructivista y no el conductista, donde el profesor dice todo lo dice el profesor, ustedes pasivamente están en una silla o escuchando. No, así no se aprende, porque ya eso, los resultados, los estudios, eso es lo que han arrojado, que cuando ustedes aprenden a través de vamos a decir, a través de una teoría conductista, a través de ese enfoque, luego todo lo hacen de manera mecánica. Luego no pueden extrapolar sus aprendizajes a nuevas situaciones. Entonces vamos a ese 8. Derivar la expresión de la diferencia de energía entre dos estados energéticos definidos por los números cuánticos n-1 y n-2. ¿Qué hicieron ahí? Ahora ya yo les había dicho, le había adelantado que en el caso de la energía de los electrones en los átomos, ya ese n, que puede ser n-1 y n-2, porque aquí estoy viendo dos estados. O sea, cada energía asociado a un nivel de energía determinado. Pero ya no iría en el numerador. ¿Dónde iría esa n? Ese número cuántico principal. El denominador. En el denominador. Y elevado igual al cuadrado. Por lo tanto, ahí ustedes van a tener una diferencia de energía, es un delta E. Y ese delta E aquí es igual a la energía E2, o sea, la que tiene el electrón en el nivel de energía 2, menos la energía que tiene el nivel de energía 1, en el nivel de energía 1, o sea, E2 menos E1. ¿Y a qué es igual esa energía? Indistintamente si está en el nivel de energía 1 o en el nivel de energía 2. ¿A qué es igual esa energía? A menos R, que es la constante de Rayleigh, por Sí. Z al cuadrado, que sería el número de protones, el número atómico, La entre carga nuclear. la carga nuclear, entre n cuadrado, que sería el nivel. Muy bien. En este Entonces, caso, 1 y 2. Sí, cuando ustedes hacen esa relación matemática, claro, ahí se van a encontrar un factor común. ¿Cuál es el factor común cuando hacen esa diferencia? La carga nuclear. La constante de Rayleigh y la carga nuclear. Claro, la constante de Rayleigh y la carga nuclear. Eso lo sacan como factor común. Fíjense que en química se aplica todas las matemáticas. Y esa matemática elemental que la aprendieron con el álgebra se aplica constantemente en la química. Sacan como factor común eso y le queda dentro del paréntesis. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda dentro del paréntesis? ¿Qué le queda dentro del paréntesis cuando dividen luego cada término, ¿verdad?, en este factor común? Una diferencia. Una diferencia. Pero cuando ustedes rearreglan, porque claro, ustedes siempre tratan de colocar, o sea, comenzar con signo positivo esa diferencia que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo le va a quedar finalmente? La diferencia de 1 sobre n-1 al cuadrado menos 1 sobre n-2. Al cuadrado. O sea, que va a quedar siempre, el n-1 va a quedar primero. O sea, va a quedar rz al cuadrado, ¿ah?, por 1, el inverso de n-1 al cuadrado, menos el inverso de n-2 al cuadrado. Cuando hablo del inverso es 1 sobre ese valor. Entonces, acuérdense que siempre n-1 es donde es el nivel de energía menor, que es donde cae el electrón. Entonces, no se confundan. Pero luego, yo también le quería puntualizar, y es así, una derivación sencilla, pero yo les pregunto, la constante de Rayleigh, cuando yo, ¿en qué unidad generalmente se da? Acuérdense que cuando yo hablo que la constante de Rayleigh es igual a 1,097 por 10 a la 7 metro a la menos 1, ese metro a la menos 1, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al inverso de la longitud de onda, ¿no es así? Por lo tanto, yo voy a obtener
la diferencia de energía con respecto, porque la que va a dar ahí la unidad de medida del cambio de la diferencia de energía es la constante de Rayleigh, la constante de Rayleigh. Entonces, claro, si ella está en metro a la -1, lo que ustedes han encontrado es el inverso de la longitud de onda, o sea, 1 sobre lambda. ¿No es así? Pero si ustedes quieren dar esa energía en términos de, la deben de multiplicar por qué otras magnitudes. ¿Por qué constante tienen que multiplicarla? Perdón. ¿Por qué constante deben multiplicar ese valor que han encontrado para llevarla a joule o a electronvoltio? La constante de Planck por la frecuencia. Claro, la constante de Planck por la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío. ¿No es así? Ustedes tienen que multiplicar por 6,62 por 10 a la -34 joules por segundo y 3,0. Y ya entonces al final obtienen joule. Pero si la quieren en electronvoltio, que esa constante de Rayleigh en electronvoltio es 13,6 electronvoltio, ¿qué factor de conversión tendrían que utilizar? ¿Qué factor de conversión tendría que utilizar? Se tendría que multiplicar por la carga del electrón. Claro, un electronvoltio es 1,6 por 10 a la -19 joule y le va a salir ese valor. Entonces hagan ese ejercicio porque es importante que manejen las diferentes unidades de medida. Muy bien. ¿Quiénes hablaron? Y disculpen, miren que no tan hablaron y decir, profesor, mira, este es mi nombre, tiene que estar vivo. Todo lo dejan para el profesor. Tienen que estar vivos porque ustedes son muchos. Guevara Carlos 17. Ya usted tiene su participación. ¿Otra persona que haya participado diciendo algo? Nadie. Mire, después dice, ay, profesor, no me puso el gancho. Nadie. Yo fui el que dijo al final, pero ya yo tengo participación. Sí, pero habló una chica que no me ha dicho el nombre. Ah, yo también, María Bernal, pero ya yo tengo participación. Tiene la participación, María. Alguien que no haya participado y que todos los 3 que participaron tenían ya gancho. No se preocupe, pues. Vamos rápidamente a la 9. Rápido, derivar una interpretación gráfica de la probabilidad de encontrar el electrón dentro de una esfera de radio determinado y centrada en el núcleo. ¿Quién hizo ese problema? Sí, vamos a, esto lo voy a, para avanzar más, vamos a ponerle, yo aquí tengo resolución 4. Uy, este salió súpermente mal, la foto. Para no se pierdan en la explicación. Vamos a ver. No, eso tiene que estar antes. A ver aquí. No, ese ya lo hemos pasado. El 7. También. El 8. También. Este lo acabamos de pasar, ¿verdad? Derivar una expresión para la diferencia de energía. Sí, aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? ¿Están viendo la pantalla? Sí, entonces ese 9 nos están pidiendo, vamos a leerle otra vez la pregunta, dice, derivar una interpretación gráfica, interpretación no es matemática, de la probabilidad de encontrar el electrón dentro de una esfera de radio determinado y centrada en el núcleo. Ya entonces, claro, eso tiene que ver con la distribución de probabilidad. Entonces ya ustedes saben que la probabilidad de encontrar el electrón en una corona esférica de radio R y espesor de R es igual a 4pi R al cuadrado, psi al cuadrado, que es la función de onda, por dr, ¿verdad?
Entonces, en consecuencia, la probabilidad total de encontrarlo dentro de una esfera de radio R centrada en el núcleo, ¿qué pasa? Ahí tenemos que integrar. Integrar de 0 a R lo que es el dp. Y el dp ya ustedes saben que es 4 pi r al cuadrado psi al cuadrado de r. Pero ahí tendríamos que tener la forma matemática de la función de onda psi. Pero sin tener la función, la forma matemática, no resolver eso matemáticamente, ¿cómo ustedes interpretarían gráficamente esa relación matemática? ¿Cómo usted interpretaría esa relación matemática que nos dice la probabilidad de encontrar el electrón dentro de una esfera de radio R y centrada en el núcleo? ¿Cómo usted lo interpreta gráficamente? Eso lo hacían hasta en física, en primer año, pero con otras cosas, con otras magnitudes físicas, pero siempre lo vemos que una integral, que es una sumatoria. Entonces, sería el área, o sea, la interpretación gráfica es que la probabilidad de encontrar el electrón es proporcional al área que está bajo esa curva. Vemos en ese intervalo de 0 a R que nos marca la abscisa. O sea, en ese intervalo de 0 a R, jóvenes, un momento que me están llamando de Cable and Wire, ¿lo oyeron?
me estaban hablando, por eso que les dije que, porque eso tiene que, ahora mira que no se ha cortado hoy, ¿no? Qué bien. Pero bueno, no. Sí. Bueno, tengo que, claro, es esa la interpretación grave. Entonces dice, demostrar el problema 10, demostrar que la función de distribución radial del átomo de hidrógeno tiene el máximo a una distancia del núcleo igual a un radio de Bohr. Eso yo no se lo voy a poner en un examen, pero alguien que lo haya hecho, ¿cómo lo hacían matemáticamente? ¿Cómo lo hicieron matemáticamente? Demostrar que esa función tiene, acuérdense que esa tiene un máximo a una distancia preferencial, que esa debería dar a qué, que es del orbital 1s. Decíamos que alcanzaba, tenemos ese máximo, esa función de distribución radial, a qué valor de R, dándolo en términos de radios de Bohr. 1, ¿no? Lo hice el enunciado, 1. Pero ¿cómo lo hicieron matemáticamente? Vámonos rápidamente a plantearlo. Ahí está, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, claro, aquí sí tienen que colocar la función. La función de distribución radial es 4πr al cuadrado. Sí, la función de onda del orbital 1s al cuadrado. Y ya ustedes saben que la función de onda del orbital 1s, tenemos que la parte, la parte radial, ¿verdad? Que es esa, tenemos el coeficiente, la constante de normalización y la función exponencial. Y claro, cuando ustedes la colocan dentro de la expresión de la probabilidad de distribución radial, tienen que elevarlo al cuadrado. Entonces, lo elevan al cuadrado y le va a dar lo que yo tengo ahí. Donde A, para manejarme mejor, yo digo que A, que es una constante A, es igual a 4 z al cubo entre a sub 0 elevado al cubo. Acuérdense que a sub 0 es lo que es el radio de Bohr, 0,53 angstrom, que está elevado al cubo. Luego de eso, me voy a derivar, porque claro, derivando respecto de R e igualando a 0, entonces obtengo cuando esa función matemática alcanza su máximo. Es así como se hace matemáticamente. O sea, para determinar el máximo de una función de onda, lo que se hace es derivar con respecto a la variable, igualando eso a 0. Y el resultado que van a tener es A sub 0 sobre Z. Pero muchas veces eso está resuelto en algunos libros. Pero no, eso no es el que ponga, y eso es igual. ¿Qué tenían que hacer? Primero ahí yo puse dos funciones sencillas, f sub x y f' x. Dos funciones donde una, bueno, no es una sola función, pero f', ya ustedes saben que es la primera derivada de esa función en términos de x. Ya ustedes ven ahí que es una función exponencial por una función potencial. O sea, está x al cuadrado por e elevado a la 7x. Entonces, ese es un ejemplo para que luego lo apliquen a nuestro ejemplo concreto. ¿Cómo derivan esa función que tiene dos factores? Donde está la x. ¿Cómo lo hacen? Bueno, derivando el primer factor, o sea, la derivada de 5x al cuadrado es 10x. Tienen que repasar las derivadas por manteniendo constante el segundo factor, que e elevado a la 7x. Y luego más el primer factor, 5x al cuadrado, por la derivada de la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de e elevado a la 7x? 7. 7 por e elevado a la 7x. Esa es la derivada. Entonces, cuando lo aplicamos a nuestro problema, entonces lo van a hacer y de manera que le va a encontrar finalmente, poniendo otra vez la a en términos de 4z al cubo entre a sub 0 al cubo, se van a encontrar esto que tengo aquí. 8z al cubo por r por a sub 0 menos 8r al cuadrado z
por todo eso entre paréntesis por e elevado a la menos 2zr a sub 0 por 0. Y luego, ¿qué van a hacer? Claro, el anterior, cuando ustedes pasaban el denominador al otro miembro, es por 0 es 0. Y luego, como tienen también dos factores, uno de eso, voy a ponérselo otra vez la 12. Eso yo no se lo voy a poner, pero es bueno que hagan el ejercicio. Esta exponencial, cuando usted la pasa al otro miembro, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? O sea, primero el a sub 0 a la cuarta pasa multiplicando al 0 de la... Pero luego uno de estos otros dos factores, en este caso la exponencial la paso al otro miembro como 0 entre esa exponencial da 0. Entonces finalmente me queda esto, 8z al cubo por r por a sub 0 menos 8r al cuadrado z igual a 0. Y claro, aquí hay un error, esta z va al cuadrado. Aquí hay un error que yo me di cuenta, o sea, z al cuadrado y en realidad aquí me queda es z. Acá quedaría z. Entonces despejo r, acuérdense que aquí está un r y un r al cuadrado. Entonces r, aquí me queda una r, y la r es finalmente a sub 0 entre la z. No, la z acá no es la segunda, sino error acá, donde está el 12, es el 12. No, este es el 11. Y en el caso del 12, sí. Aquí ven que hay un error. Hay un error porque cuando ustedes multiplican, ¿me están siguiendo, jóvenes? Ustedes ya han dado matemática. Ustedes de la química, ustedes en matemática dan cosas más complejas, inclusive, pero como muy poco. Cuando lo ven en química, ustedes que, ay, pero bueno, en la orgánica no se van a encontrar esto. Pero en la inorgánica esto es el pan de cada día. Entonces, cuando ustedes lo ven en química, como que ustedes se resisten. ¿Cómo eso lo vamos a ver? Claro, porque acuérdense que la química es pura física y matemática. Entonces, cuando ustedes multiplican el z cubo por z, es z a la cuarta. Ahí se me fue y lo puse como z. ¿Lo están viendo el error? Y claro, se ha propagado, porque aquí daría el segundo término de lo que está enterrado entre paréntesis. En realidad está a la cuarta potencia. Y ya nos quedaría este de R es igual a sub 0 sobre Z. Si Z, porque estamos hablando del átomo de hidrógeno, entonces el radio es igual a sub 0 a 0,53 angstrom, que esa es la distancia preferencial del núcleo en el cual se encuentra ese máximo de la función de distribución radial. Voy a colgarle algunas de estas cosas en la actual para que les sirva de referencia. Vamos rápido. Ahora dice el 11, justificar cualitativamente que el orbital 3s del átomo de hidrógeno es más externo que el 2s y que este lo es más que el 1s. ¿Cómo lo hicieron? No tienen que hacer cálculo, pero ¿cómo usted lo justifica? Por el carácter penetrante. Deja que mi compañera hable mejor. Bueno, todos los orbitales S sabemos que no son direccionales, o sea, prácticamente son esféricos. Entonces, ellos dependen de su distribución radial. Y la distribución radial aumenta, como quien dice, por el nivel del número cuántico, ¿no? Se ve representado así. Así fue como sí, pero ese es para ver el carácter penetrante, pero aquí estamos hablando de cuál es el más interno y cuál es el más externo. ¿Cuál es el que está más próximo? El más interno viene siendo el 1S, después el 2S y después el 3S. Así. Exactamente. Pero ¿cómo usted determina eso cualitativamente? Que el 1S es el más interno, luego el 2S y el 3S. Ya sabemos que el más penetrante es el 3 porque presenta mayor número de máximo, ¿verdad? En su función de distribución radial. Pero en este caso no lo estamos visualizando así. Entonces, ¿qué? Usted tiene que aplicar lo que ya dijimos anteriormente. O sea, que la interpretación, esa interpretación gráfica de lo que es la función de distribución radial
Si usted toma una distancia X del núcleo y usted integra, tenemos esa función de distribución en ese intervalo de distancia de 0 a R, se va a encontrar el área cómo va aumentando. ¿Cuál es el que va a presentar mayor área de las tres funciones? ¿Las del 1S, el 2S o el 3S? El 3S representa más área, ¿no? No, el 1S. No lo vea que ese tiene mayor número de máximo. Pero cuando usted, claro, usted tiene que hacer para darse cuenta. Pero ya eso se ha demostrado, que el 1S es el que tendría mayor área, más próximo. No lo vea, aquí lo estamos visualizando como más. Apague el micrófono. Aquí lo estamos visualizando como que está más próximo al núcleo. Entonces, el que presenta mayor área de esa función de distribución radial más próxima al núcleo es el 1S. Véalo así, más próximo al núcleo. Entonces, el 1S, luego seguiría el 2S y el más externo, ¿cuál sería? El 3S. Y lo mismo pasaría en la pregunta 12. ¿Cuál de los dos orbitales es más externo? ¿Cuál de los dos orbitales es más externo? El 3P es el más externo. Claro, y el 2P es el más interno. ¿Y cuál es la justificación cualitativa? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la justificación cualitativa? ¿Cuál es la justificación cualitativa? Lo que acabo de decir, que el área de la función de distribución radial a una distancia determinada del núcleo va a dar mayor para un 2P. Por lo tanto, ese es más interno y daría un área menor la función de distribución radial del orbital 3P. No lo vea por los máximos, sino véalo por esa área bajo esa curva, pero más próxima al núcleo. Muy bien. Entonces ya una pregunta. Y también no lo podría ver por las superficies nodales. Por las superficies nodales. No, porque las superficies nodales, acuérdense, lo que le está diciendo es cuando la función cambia de signo, ¿verdad? O se hace cero. No, no tiene que ver nada. Entonces vamos al 14, al 15. Dice, prediga las configuraciones electrónicas del estado basal del titanio y titanio 3+. Rápido porque ya se está acabando la hora. ¿Cómo determinan ahí esta configuración electrónica? Usted es fácil seguir lo que es, ¿se acuerda de Aufbau, el principio? Utilizan el principio de Aufbau o el Building Hub. ¿Y qué llenan primero? ¿El 4S o el 3D? Rápido, que eso es química general. Yo lo pongo aquí para un repasito, pero eso no lo debería... El 4S. El 4S. Y luego, en el 3D, ¿cuántos electrones irían? Rápido, y dígame el nombre. Kerigny Whitney. Kerigny Whitney. Kerigny, explique. Bueno, en este caso, el 4S se va a llenar primero debido a que está más alto. El 3D está más alto en nivel de energía. Aunque, o sea, ¿cómo le explico? Ok, el 3D, aunque tenga un nivel de energía menor que el 4S, el 4S tiene menor energía. Se llena primero, es para estabilizar, ¿verdad? Eso es por cuestiones de estabilización, que eso es, es lo que se ha visto experimentalmente, que aunque el 4S tenga mayor energía, acuérdense que sí tiene menor energía cuando estamos hablando del caso del número atómico 19 y número atómico 20, o sea, el potasio y el calcio. Pero ya a partir del escandio con 21 se invierte. El 4S tiene mayor energía y el 3D menor energía. Pero se llena el 3D, el 4S primero, porque eso en cuestiones de interacciones electrónicas le da una estabilidad. O sea, ocupar primero un estado de mayor energía le da la estabilidad al átomo. Entonces, pero bien, entonces el 4S ¿con cuántos electrones va a quedar? 2. Con 2. ¿Y el 3D? 2 también. Exacto, pero luego cuando se forma el catión,
o sea, el titanio con 3 cargas positivas, ¿cuáles son los 2 electrones que se van a perder primero? El orbital 4s. Los del 4s. Aunque se han llenado primero, ahora son los primeros que se... Es decir, que el proceso no es simétrico, ¿va? El proceso de ionización es simétrico al proceso de construcción de la configuración electrónica. Muy bien, querido. Vamos al 16 rápido. Se sugiere una razón por la cual el aumento de la carga nuclear efectiva para un electrón 2p es más pequeño entre el nitrógeno y el oxígeno que entre el carbono y el nitrógeno, de acuerdo a las configuraciones electrónicas de estos átomos. ¿Qué contestaron ahí? Yo contesté que de acuerdo a las configuraciones electrónicas habría una repulsión electrón-electrón que va a ser menos estable. Claro, eso, por eso que el aumento. Acuérdense que la carga nuclear efectiva, y acuérdense que la pantalla es una medida que se introduce un electrón más en un orbital p semilleno, lo que va a determinar una repulsión electrónica y por lo tanto eso tiene una repercusión en la carga nuclear efectiva menor que en el caso del carbono y el nitrógeno, donde pasamos de tener 2 electrones en orbitales p a tenerlo los 3 en orbitales separados, ¿verdad? Con espines paralelos. Entonces, o sea, ahí la clave era esas repulsiones, ¿verdad? Electrónica producido en orbital p. ¿El nombre? Ya había participado, profe, es Medin Denver. Entonces, explique la reducción en la primera energía de ionización entre el fósforo y el azufre. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Quién lo explica? ¿Quién lo explica? ¿Quién explica eso? Acuérdense que el fósforo, igual que el nitrógeno, pertenece al grupo 15. Tiene 3 electrones en orbitales p, ¿verdad? Cada uno en un orbital p. Y el azufre, al igual que el oxígeno, tiene otro electrón. Entonces, ¿por qué hay una reducción en la primera energía de ionización? Cuando debería ser más difícil, ¿verdad? Porque, claro, ya sabemos que a lo largo de un periodo los átomos se hacen más pequeños cada vez el radio y por lo tanto debería aumentar la energía. Pero ¿por qué aquí no ocurre eso si no hay una reducción? Hay un incremento. La repulsión electrónica. La repulsión electrónica cuando tenemos dos espines apareados en un orbital, ¿verdad? En el orbital, en el azufre. Sí. ¿Quién es el nombre? Acre. Acre. A ustedes les cuesta, uno les dice las cosas y es el mismo ejemplo, pero no lo ven. Es lo mismo que dijimos anteriormente, por eso le dije, es lo mismo varias veces. Vamos al siguiente, ya le puse su punto, es lo mismo. Vamos a ver por qué, cómo racionalizan, o sea, explican estos diferentes valores de la energía de ionización sucesivas del boro. ¿El boro cuántos electrones de valencia tiene? Ahí lo estamos dando en términos de entalpía. Acuérdense que eso no lo llegamos a ver, pero el término de energía de ionización es una entalpía. Entonces, ellas varían en un factor de 5 medio R por T. O sea, eso lo podemos derivar a través de la ley de Kirchhoff. Pero como ustedes no han dado termodinámica en química física la comienzan a dar el otro semestre, ¿no? El otro año. ¿Jóvenes? Sí, profe. Exacto. Por eso que no los quise llevar a eso, porque no es lo mismo una energía de ionización que una entalpía de ionización. Ella varía en un término de 5 medio RT, donde eso se deriva a través de una ley que se llama la ley de Kirchhoff. Entonces, explíqueme rápidamente por qué esos números. Ya les había dicho, ¿cuál es los electrones de valencia del boro?
¿Cuál es el número de electrones de valencia del boro? 3. 3, ¿verdad? Entonces, él tiende a que esas energías de ionización asociado a esos 3 primeros electrones son de valores relativamente pequeños. ¿Lo ven? Que es 0, claro. En el caso del electrón más externo, ¿en qué orbital está? ¿En qué orbital está? En un 2p, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho del 2p con respecto al 2s? ¿Está más apantallado o menos apantallado? Rápido, menos o más apantallado. Estaban bien, menos. Ahora no sé qué le ha pasado. ¿Qué? Menos apantallado que el 1S. Es más apantallado. Más apantallado el P, ¿verdad? Entonces le es más fácil arrancar ese electrón. Más apantallado por el orbital, ¿verdad? El 1S. Entonces, claro, la energía es la más baja, 0, es el último. Pero ya cuando venimos con los electrones del orbital 2S, ¿qué va? ¿Tan más? Claro, siente una mayor carga nuclear porque está menos apantallado, una mayor carga nuclear porque está menos apantallado. Y ven cómo aumenta. Y lo bueno, y luego el tercer electrón que también está en orbital 2s. Pero ya cuando nos vamos a la cuarta energía de ionización, ¿qué orbital involucra? ¿Qué orbital involucra? 1s. Claro, el 1s. Y claro, solamente él está apantallado, él casi siente toda la carga nuclear por parte del núcleo, porque ese apantallamiento que determina el otro electrón S es pequeño. Por lo tanto, aumenta drásticamente de 3,666 a 25,033 megajoule por mol. Y ya para el quinto electrón, es el único que queda en el orbital 1s. Imagínense. ¿Ahí a qué sería igual la carga nuclear efectiva? ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual esa carga nuclear efectiva? Jóvenes. A la carga del núcleo. Que es, ¿cuál es la carga del núcleo? El boro, ¿cuál es el número atómico? Es 5. Entonces sería, esa es la carga que siente, totalmente. Entonces, ¿cómo se tendría... determinaríamos la energía de ese quinto electrón que se está ionizando del átomo de boro? ¿A qué es igual la energía? ¿No sería menos z al cuadrado? ¿Ya no se acuerdan de la relación que derivamos en antes? Z es 5 al cuadrado. ¿No es así? Por la constante de Rydberg, que ya ustedes saben que en términos de la electronvoltio sería 13,6 y eso nos daría la energía a la que está unida, si es negativa, energía de unión de ese electrón del núcleo de boro. Claro que abajo N, ¿a qué es igual en este caso? Si el electrón está en un nivel de energía 1, sería 1. Entonces esa es la expresión matemática. Entonces dice, el 20 explica la gran disminución, por lo tanto, por suerte en los últimos contenidos lo explicamos bastante, pero yo les voy a mandar ese del caso de 2 electrones en un orbital P, se lo voy a enviar para que verifiquen sus resoluciones. Dice, explica la gran disminución en la afinidad electrónica que se presenta entre el litio y el berilio a pesar del aumento de la carga nuclear. ¿Quién lo hizo? Nadie. ¿Por qué hay? Acuérdense que ya habíamos explicado el caso creo que el carbono y el nitrógeno. Creo sí, en la práctica 3 hicimos también una comparación. El litio y el boro, porque, claro, entre el litio y el boro el que tiene mayor carga nuclear es el berilio. Pero ese electrón que acuérdense que la afinidad electrónica es el término de energía relacionado a la ganancia de electrones. En el caso del berilio, ¿dónde iría ese electrón? ¿Dónde iría ese electrón? A un 2P. Nivel P.
Claro, y ese va a estar menos atraído. Acuérdense que finalmente, acuérdense que en el término de afinidad electrónica, que son procesos exotérmicos, hay dos procesos que están compitiendo. El de atracción por parte del núcleo y de la repulsión por parte de los electrones que tenemos en el átomo. Por lo tanto, ahí, a pesar de que el berilio presenta mayor carga nuclear, ahí el electrón se está adicionando a un orbital 2p que va a estar retenido con menor fuerza del núcleo. Y por parte ahí, entonces, la afinidad electrónica inclusive llega a ser positiva. En cambio, en el litio es un proceso exotérmico porque está adicionándose a un orbital 2s. ¿Ya? Está retenido con mayor fuerza al núcleo. Y por lo tanto está más atraído, pues, y por lo tanto el proceso se da más fácilmente. Dice, calcule el número de onda y la longitud de onda de la primera transición en la región visible del espectro atómico del hidrógeno. ¿Qué relación matemática usted tendría que utilizar ahí? ¿Qué relación matemática? La que utilizamos para calcular la energía. Dígamela. Un medio, o sea, lambda, o sea, uno entre lambda. Sobre lambda, ¿verdad? 1 sobre lambda igual a R, entre paréntesis, N. ¿El inverso? El inverso del el nivel de energía. N sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Menos el inverso de N sub 2 al cuadrado. ¿A qué es igual N sub 1? Ya saben que la constante de Rayleigh es una constante. ¿A qué es igual ahí N sub 1? En esa primera transición en la región visible del espectro atómico del hidrógeno. ¿Cómo se llama esa serie? En la serie visible, ¿cómo se le llama? Balmer. La serie Balmer. de Balmer, ¿verdad? Balmer. Entonces, hay N sub 1, ¿cuánto vale? Y N sub 2. Estamos hablando de la primera transición, ¿verdad? La de menor energía. Ahí, ¿cuánto vale N sub 1? Porque eso es lo que tienen que identificar ahí. ¿Cuánto vale N sub 1 y cuánto vale N sub 2? ¿Cuánto vale N sub 1 si estamos hablando de la serie de Balmer de la región visible? 2. ¿No se acuerdan? La serie de Lyman es N sub 1, 1, que es la ultravioleta. En la de Balmer, N sub 1, 2. Y luego así las del infrarrojo, N sub 3, N sub 1, 3, luego 4 y 5. ¿Se acuerdan? Las series de Paschen, las series de Bragg y las series de Fun. N3, N igual a 4 y N sub 1 igual a 5. ¿Y N sub 2 a qué sería igual ahí? 3. 3. Ese tema le cuesta a ustedes. Sería entonces la transición de 3 a 2. O sea, N sub 1 igual a 2 y N sub 2 igual a 3. Entonces, ¿qué relación hay entre los posibles números cuánticos de momento angular y el número cuántico principal? Ya lo había dicho la estudiante Liu Claudia. ¿Se acuerdan lo que dijo Liu Claudia? ¿Se acuerda lo que dijo Liu Claudia? ¿Qué dijo Liu Claudia cuando habló de los estados electrónicos que hay en n igual a 4 y con valor... sí, y los estados electrónicos que abarca el nivel igual a 4. ¿Qué ustedes veían ahí? Que ella, para determinar esos estados electrónicos, ¿qué ella hizo? Nadie escucha. Ella dijo que, o sea, que el momento angular podía tener valores positivos desde 0 hasta n-1. Claro, eso lo dijo ella, que L, ¿verdad? Acuérdense que ese número cuántico de momento angular no es más que L. Entonces ese L va desde 0 hasta n-1. Entonces esa es la relación, ¿verdad? O sea, la relación entre el número cuántico principal n y el número cuántico de momento angular es que los valores que puede tomar ese número cuántico de momento angular va desde 0 hasta n-1. O sea que el valor de n me marca el valor máximo que puede tomar ese número cuántico de momento angular. Muy bien. María otra vez, ¿verdad? María. Correcto, profe. Sí, se va a ir con la A, como siga así, y eso está bien, porque eso es lo que se quiere, que participen y que vayan aprendiendo.
Entonces, en la 23, representa las configuraciones electrónicas del estado basal. Eso ya ustedes lo saben, pero solamente yo quisiera puntualizar algo, porque cuando ustedes están haciendo aplicando el principio de Aufbau para construir esas configuraciones electrónicas, entonces, ¿qué es necesario? Que ustedes pongan de relieve ahí a qué bloque pertenece el elemento. Por lo tanto, en el caso del carbono, rápidamente, ¿cómo terminaría esa configuración electrónica? No me digan la cantidad de electrones, solamente cómo terminaría. ¿En qué tipo de NS, NP, ¿verdad? Porque es un elemento del bloque P. O sea, los 2 electrones en el subnivel S y 2 electrones en el subnivel P. En el caso del flúor, ¿cuál sería, a qué bloque pertenecería? También al bloque P, ¿verdad? NS, o sea, 2S al cuadrado, 2P a la quinta, ¿verdad? Ahí. Pero siempre eso, la parte más externa tiene que poner de manifiesto el bloque. El calcio terminaría, ya ustedes saben, en un 4S al cuadrado. El gadolinio, ¿a qué bloque pertenece? El gadolinio bloque D. No es un elemento, no, ese es el galio, perdón. El galio. ¿El galio a qué elemento pertenece? ¿A qué bloque, perdón? Al bloque D. Al bloque, no, el galio está por debajo del talio. A ver, del aluminio. El galio es un elemento químico en honor a Francia. El galio significa relativo a Francia, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Los términos que vienen del francés se le llaman galicismos. Entonces, las Galias eran como los romanos, el territorio que ocupan hoy los franceses, ¿verdad? Entonces, el galio 3 más, claro, ahí nos está diciendo que está perdiendo 3 electrones. ¿Cuáles son esos 3 electrones que pierde? ¿Cuáles son esos 3 electrones que pierde? ¿Jóvenes? El electrón de 4sp y 4p. Exacto, y le queda, no, primero pierde los del, acuérdense, tenemos los 4S y el 4P. Entonces ahí perdería, claro, usted el 4P, porque acuérdense que él sí no presenta el efecto del par inerte. Entonces ahí usted dice que primero se pierden los del 4P, ¿verdad? El 4P, que sería 1, y luego los del 2S. O sea que él quedaría con esos menos 3 electrones de valencia. El 1 es P y los 2 S. El bismuto igual pertenece a un elemento del bloque P y el plomo también, ¿verdad? El grupo 14. Entonces vamos a ver el problema 24 rápidamente. Dice, dada el siguiente orbital del átomo de hidrógeno, ¿a qué orbital pertenece esa función de onda? Que ahí tenemos la parte tanto radial como la parte angular. ¿A qué orbital pertenece? P. Al 2pz, ¿verdad? Porque dijimos que dentro de los 3 orbitales P, que están en el nivel de energía 2, el más sencillo es el pz, porque solamente depende del ángulo z en esa forma de coseno. Entonces, dice, encontrar sus números cuánticos y decir de qué orbital se trata. ¿Cuál es el valor de n para ese orbital? Que representa 2, ¿verdad? Porque estamos hablando ya del orbital pz que está en el segundo nivel de energía. En el primer nivel de energía n igual a 1, además tenemos el s. Dice, ¿y cuánto vale L? 1. 1. ¿Y el M sub L? 0. Sería 0. Muy bien, porque el más 1 y el menos 1 sería el P sub X y el P sub Y. Entonces ahí los 3 valores serían eso. Y se trata de un orbital 2pz. Dice, usando los resultados del apartado anterior, decir cuánto vale el módulo del momento angular, ahí orbital, tendría que decir el orbital del electrón cuando está en ese estado. ¿A qué es igual el módulo? El módulo es como la magnitud. Nosotros habíamos visto que esa expresión matemática es la misma del módulo del momento angular de spin. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? A raíz cuadrada, ¿se acuerdan? De L por L más 1, ¿verdad? Y entre fuera de la raíz cuadrada H sobre 2pi. ¿Y a qué es igual L ahí?
¿A qué es igual L? Si a 1. A 1, ¿no? Entonces yo digo L por L más 1. Entonces digo, 1 más 1, ¿cuánto es? 1 más 1, 2. ¿Y 2 por 1? 2. Entonces sería raíz cuadrada de 2 por h sobre 2pi. Ese es el módulo del momento angular de spin. Acuérdense que al igual que decíamos con el spin, el número, el spin del electrón está cuantizado, su dirección con respecto al eje Z, como m sub s, y que ese m sub s, perdón, el componente de esa proyección sobre el eje Z del S, del spin del electrón, es igual a m sub s, que es el momento magnético, por h sobre 2pi, aquí es igual. ¿Cuál sería la proyección de ese momento angular del electrón en el eje Z? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la proyección? 0. El valor de m sub L, ¿verdad? Acuérdense que acá en el spin usábamos m sub S, acá es m sub L por h sobre 2pi. ¿Pero cuánto vale m sub L? Vale 0. Claro, y 0 por h sobre 2pi es 0. Así que esa es la proyección que tiene ese vector, ¿verdad? De momento angular. Fue una pregunta. No entendí por qué el h, digo, el m sub L vale 0. Porque acuérdense que si tenemos el orbital P, perdón, el subnivel P, que L vale 1, m sub L va desde 1 hasta menos 1 pasando por 0. Entonces al orbital PZ le corresponde 0, al orbital P sub X le corresponde más 1 y al orbital P sub Y menos 1. Gracias, profe, ya. Sí, pero claro. Entonces dice encontrar sus planos nodales. ¿Cuántos planos nodales tiene angulares? Vamos a la parte angular. Tiene un orbital, en este caso el orbital PZ. ¿Cuál sería el plano nodal? Acuérdense si ese orbital PZ está orientado, ¿te acuerdas? En la dirección Z, vemos donde tenemos como en forma de circunferencia, decimos circunferencia, centradas en esa dirección Z. Acuérdense que él puede tomar valores extremos a lo largo de esas coordenadas Z. Vemos que se dan a una cierta distancia del núcleo, que se hace constante. Y aquí es igual, cuando coseno, acuérdense que el coseno, ahí tenemos la relación, cuando el coseno es de 180 y de 0, ¿no es así? Entonces, cuando el coseno de 0, ¿cuánto vale esa relación trigonométrica? Pongan coseno de 0, ¿cuánto es? 1, ¿va? O sea, en la dirección, en el sentido positivo de la z. Pero cuando tenemos el coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces es hacia abajo, ese es el valor extremo, ¿va? Pero ustedes tienen lo que está a lo largo del eje, ahí que queda el nodo, o sea, pasa el plano nodal, el punto a través de la cual se unen las dos circunferencias. ¿Qué ángulo tendríamos ahí? 90. 90, es un ángulo de 90 que está sobre ¿qué plano? El plano XY. Exacto, el plano XY, o sea, sería la coordenada Y, que está en el mismo plano que el Z, y luego la que está fuera del plano es la X. Entonces ese es el plano XY. Parece que el plano nodal no abarca la coordenada sobre la cual está orientado, ¿verdad? Proyectado el orbital. Muy bien. Y ya para terminar, porque lo otro, yo les voy a enviar esto último, ¿ah? Dice, las primeras energías de ionización, porque ayer se equivocaron con respecto a esto. Y se los dije, en la práctica número 4 hay un ejemplo numérico donde ustedes lo van a hacer y se van a dar cuenta que la carga nuclear efectiva permanece constante. Entonces le están dando, las primeras energías le están dando los valores de la energía de ionización de esos tres elementos del grupo 1, sodio, potasio y rubidio en electronvoltio. Y dice, claro, suponiendo que el nivel de energía del electrón más externo puede representarse por la energía de los orbitales hidrogenoides. ¿Y cuál es esa expresión de la energía de los orbitales hidrogenoides?
¿A qué es igual la energía? ¿A qué es igual la energía? A la constante de Reynolds por la carga efectiva dividido entre... Muy bien. ¿Entre qué? Entre n al cuadrado. Entre n al cuadrado. Esa es la que estamos viendo. Claro, que aquí cuando es un orbital hidrogenoide, o sea, una función de onda hidrogenoide, entonces se sustituye la carga nuclear por la carga nuclear efectiva. Porque ya estamos hablando de átomos, o sea, aunque quede con un electrón, entonces tenemos que involucrar la carga, que ya no sería 1. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Tienen también el valor de N y van a encontrar despejando la carga nuclear efectiva. Y cuando hacen eso, ustedes lo hicieron jóvenes, y cuando hacen eso, ustedes se van a encontrar que esa carga nuclear efectiva para el sodio es 1,8. Para el potasio 2,26. Bueno, el valor número cuántico principal está menos atraído por el núcleo, está menos atraído porque está a una distancia mayor. Y ustedes saben la relación de fuerza electrostática, ¿verdad? O fuerza coulombica, que es inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia a la cual se encuentra el electrón, que en este caso queremos ion. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Jóvenes. ¿Quiénes llegaron tarde? Vamos a ver. De León, Edrián llegó. De León, Edrián. Gallardo, Noelis. Gallardo. Gallardo, Noelis. Tampoco. Hernández, Alexandra. Presente, profe. Llegó Hernández. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Ahora déjeme pasar lista porque ya yo la había y no contestaban. Otero, Jennifer. Presente, profe. Aquí. Quiroz Marina. Quiroz Marina. Ramírez Ana. Presente, profe. Presente. Bien. Restrepo Melisa. Restrepo Melisa, no. Vázquez Silvia. Vázquez, tampoco. Sí, dígame, el joven que quería preguntar algo. Quería preguntar a cómo sería el parcial, o sea... Sí, por suerte me acordó. El parcial va a ser a través del aula virtual, ¿verdad? El aula virtual le va a notificar. Y ustedes tienen que abrir el examen a la hora. Yo les voy a enviar una notificación. Entonces eso le va a llegar y ustedes abren su aula virtual. El examen va a durar las 2 horas de clase del día martes. O sea, va a comenzar a la 1:25 y termina a las 3:10. El examen va a ser a través de el aula virtual. No de esta plataforma, va a ser a través del aula virtual Moodle. Ahí yo hago el parcial y eso le va a llegar a ustedes. O sea, ustedes lo van a poder abrir a la hora que comienza el examen. Nosotros lo descargamos y lo llenamos, después lo subimos. No es descargar, ustedes lo van a trabajar. O sea, abren el parcial, ¿verdad?
abren el parcial y lo van resolviendo por etapa. Tienen que ir desde eso le va a ir cada vez que van trabajando la primera parte. Primero, no es que primero tienen que hacer la primera parte y luego pasan a la siguiente parte y luego a la siguiente parte hasta completar. Y claro, tienen que tener cuidado con el tiempo, porque ya cuando completan las 2 horas se le va a cerrar el documento. ¿Usted no ha hecho examen con la plataforma? Con esa plataforma no. Bueno, pero es lo mismo de siempre, ¿ah? Es lo mismo de siempre. Ustedes van a utilizar es el aula virtual Moodle. Ahí donde ustedes escribieron en el foro, donde se le colocan sus notas, ahí es donde van a hacer el examen. No se preocupen. O sea, yo preguntaba, era porque por lo menos con el profesor de analítica, él nos manda un link y nosotros vamos al link y el examen es tipo, escoja la mejor respuesta. Mientras Sí. que con la profesora de orgánica, ella nos manda el archivo, nosotros lo descargamos, se lo llenamos y entonces después se volvemos a enviar. Así, por eso estaba preguntando cómo era más o menos. ¿Y ellas qué plataforma utilizan? ¿Ya hicieron exámenes de esas materias? Sí. Imagínense, ¿vieron lo que les digo? Ellos van a la velocidad del rayo y aquí ustedes en inorgánica no me quieren. Yo tengo que ir como los pasitos, ¿vieron? Entonces, claro, ¿qué plataforma ellos utilizaron? Ellos la enviaron como un archivo cualquiera. O sea, un La archivo. profesora de orgánica lo mandó como un archivo de Word en una plataforma que es como de universidad, pero es diferente a lo que usted utiliza, y el profesor analítico usó Classroom. Ah, Classroom, esa yo la he utilizado. Pero no, yo voy a usar la de... la Classroom yo la utilicé. Y ya ustedes saben, es como la Classroom, no tengan problema, no. Va a ser igual que en la Classroom. Solamente ustedes tienen que seguir las indicaciones. Yo les voy a dar un speech se lo voy a, ahí en el WhatsApp, les voy a explicar. Para que no. Yo voy a hacer una prueba antes del examen del martes y les voy a explicar qué tienen que tener en cuenta. Claro, ustedes tienen que revisar el WhatsApp y decir, profesor enterado, que a veces ni dicen ni esta boca es mía. Pero cuando ustedes preguntan algo, uno sí tiene que responderle inmediatamente. Entonces, cuando el profesor escribe algo que nada, muy pocos dicen, enterado, profesor, nada. Entonces, yo les voy a escribirle cuáles son las cosas que ustedes tienen que tener presente. O sea, comenzar el examen a la hora, porque le va a llegar una notificación a sus teléfonos, perdón, a su correo, le va a llegar la notificación que el examen, igual que en Classroom, que el examen comienza a tal hora. Entonces, a partir de esa hora es que ustedes pueden abrir. Y ya entonces, ya ustedes pueden comenzar el examen. Y claro, tienen que trabajar con el tiempo, porque no es que van a tener todo el día para hacer ese examen, sino solamente las 2 horas de clase. Porque inclusive ustedes tienen horas después. Ya no tienen orgánica después de inorgánica. Entonces, no pueden. Entonces, eso es la lógica. Esa no tiene perdedero. Es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Solamente les pido que estudien. Porque es lo que les va. ¿Cómo? Una consulta. Que no sé. No se le escucha. ¿Se escucha? Ahora sí. Diga. Bueno, sí, quería saber si me había puesto el gancho de participación del día de ayer. ¿Usted cuál es su nombre? Ramírez Ana. Ramírez, voy a ver. De usted sí no me acuerdo. Ramírez Ana. Que participó el día de ayer en la pregunta 15 del capítulo 3. ¿Y hoy participó? No, hoy no participé, nada más mencioné algunas cosas, pero no en sí. Mira que no se la puse. Ya esas evaluaciones se las voy a mandar en el transcurso hasta el fin de semana, de la evaluación del capítulo 2, del 3 y el 4.
¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor, también tenía esa misma duda si había puesto mi participación de hoy. ¿De hoy? ¿Y cuándo usted habló que yo no me enteré? La pregunta 11, profesor. Yo la contesté. Ah, ya. ¿Y que esa pregunta era con relación a? A los orbitales 1 y 2s. Y 3s también. Ah, ya, sí, ya me recuerdo. Es que la voz suya no la tengo, la voz no la tengo asociada al nombre. Usted es Zamudio, ¿no? Sí, profe. Sí. Acuérdense que uno asocia. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, todo, y yo no hablaba mucho, pero mi personalidad como que es bastante fuerte porque siempre era, no hablaba, inclusive ni al recreo salía cuando era, y siempre era uno de los más populares. La gente para el apellido y no sé, tengo una personalidad que... Entonces, otra pregunta. Bueno, entonces quedamos así hasta el próximo martes, que tienen el martes no tenemos clases, sino tenemos el parcial, y el día miércoles voy a tratar de tenerle eso evaluado el día miércoles. Entonces, claro, tendríamos que iniciar clases del enlace químico. Vamos a tener que hacer una síntesis del tema de las teorías de enlace y del estado sólido. Pero claro, los exámenes se tienen que discutir, porque ustedes no pueden irse con esas dudas, aquellos que hayan salido, bueno, que hayan tenido preguntas equivocadas, mal respondidas, tienen que aclarar esas dudas. Entonces vamos a ver, entonces le entrega, o sea, que ya yo se lo envío a calificado, inmediatamente le va a llegar el resultado a su... Yo soy el profesor que califico inmediatamente. Yo no entrego. ¿Alguna otra pregunta? Entonces quedamos así. Hasta el martes, perdón. Voy a cerrar. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.